Cuando se estudia la Alemania nazi, por ejemplo, o se estudia la Unión Soviética, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo son esos perpetradores? Olvídate de las víctimas, hablemos de los perpetradores. La respuesta es que son como tú. Y si no lo sabes, significa que no sabes nada de la gente, incluido tú mismo. No quieres una descripción objetiva de cada movimiento muscular. Lo que quieres es que resuman sus experiencias en lo esencial, que es el significado de la experiencia. Y el significado de la experiencia es, más o menos, lo que puedes obtener al escucharlos y que cambiará tu forma de ver el mundo y de actuar en él. Es una información valiosa y pueden contarte una historia terrible. Y eso puede ser valioso porque pueden decirte cómo no mirar el mundo y cómo no actuar en él. O pueden contarte una historia positiva. Puedes obtener beneficios de cualquier manera y por eso también nos gusta ir a ver historias sobre asesinos psicópatas horribles. Y con suerte aprenderemos a no ser como ellos, aunque hay ventajas adicionales en aprender a ser como ellos. Decir que alguien que es incapaz de ser cruel es un ser moral más alto que alguien que es capaz de ser cruel. Yo a eso diría, y esto sigue a Jung también, que eso es incorrecto, y es peligrosamente incorrecto. Porque si no eres capaz de ser cruel, eres una víctima absoluta para cualquiera que lo sea. Y así, parte de la razón por la que la gente va a ver a los antihéroes y a los villanos, y es porque hay una parte de ellos que pide a gritos la incorporación del monstruo que tienen dentro, que es lo que les da fuerza de carácter y respeto a sí mismos. Porque es imposible respetarse a sí mismo hasta que salen los dientes de verdad. Y si te salen los dientes, entonces te das cuenta de que eres algo peligroso, o quizás algo seriamente peligroso. Entonces puedes estar más dispuesto a exigir que tratarte a ti mismo con respeto y que los demás hagan lo mismo. Y eso no significa que ser cruel sea mejor que no serlo. Lo que significa es que ser capaz de ser cruel y luego no serlo es mejor que no ser capaz de serlo. Porque en el primer caso no eres más que débil e ingenuo, y en el segundo eres peligroso, pero lo tienes controlado. Muchas artes marciales se concentran exactamente en eso, como parte de su filosofía de entrenamiento. Es como no te estamos entrenando para pelear. Te estamos entrenando para ser pacífico y despierto y evitar peleas. Pero si tienes que meterte en una, y supongo que la filosofía también es que si eres competente en la lucha, eso en realidad disminuye la probabilidad de que tengas que pelear. Porque cuando alguien te presiona, serás capaz de responder con confianza y con un poco de suerte, y esto es ciertamente el caso de los matones, con un poco de suerte, una muestra razonable de confianza, que es muy equivalente a una muestra de dominio, va a ser suficiente para hacer que el matón retroceda. La fuerza que desarrollas en tu monstruosidad es en realidad la mejor garantía de paz. Y en parte por eso, Jung creía que era necesario que la gente integrara su sombra. Y decía que era algo terrible que la gente intentara, porque la sombra humana, que es todo aquello de ti mismo que no quieres realizar, llega hasta el infierno. Y lo que quería decir con eso era que a través del análisis de tu propia sombra, puedes llegar a entender por qué otras personas son capaces, y tú también, de cometer las terribles atrocidades que caracterizaron, digamos, el siglo XX. Y sin esa comprensión, no hay posibilidad de controlarlo. Cuando se estudia la Alemania nazi, por ejemplo, o se estudia la Unión Soviética, en particular bajo Stalin, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo son esos perpetradores? Olvídate de las víctimas, hablemos de los perpetradores. La respuesta es que son como tú. Y si no lo sabes, significa que no sabes nada de la gente, incluido tú mismo. Y también significa que tienes que descubrir por qué son como tú. Y créeme, eso no es agradable. Es suficiente para traumatizar a la gente. Y en parte por eso no lo hacen. Y también es en parte por lo que el camino hacia la iluminación y la sabiduría rara vez se recorre. Porque si todo fuera cuestión de seguir tu felicidad y hacer lo que te hace feliz, entonces todo el mundo sería un dechado de sabiduría. Pero no es eso en absoluto. Es una cuestión de enfrentar a lo que menos quieres enfrentar. Hay una vieja historia sobre el rey Arturo, en la que sus caballeros van a buscar el Santo Grial.
que es la copa de la que Cristo bebió en la última cena, o la copa en la que se vertió la sangre que brotó de su costado cuando fue crucificado. Las historias varían, pero básicamente es un objeto sagrado, como es el ave fénix, de algún modo que es una representación de la transformación. Y así los caballeros del rey Arturo, que se sientan en una mesa redonda porque todos son más o menos iguales, salen a buscar lo más valioso. ¿Y dónde se busca lo más valioso cuando no se sabe dónde está? Pues bien, cada uno de los caballeros mira al bosque que rodea el castillo y entra en él por el punto que les parece más oscuro para él. Y eso es bueno entenderlo, porque la puerta de acceso a la sabiduría y la puerta de acceso al desarrollo de la personalidad, que es exactamente lo mismo, es precisamente por el portal por el que no se quiere ir. Y la razón de esto es en realidad bastante técnica. Esto es una presuposición de la unión también. Y es que, bueno, hay un montón de cosas sobre ti que están subdesarrolladas. Y muchas de esas cosas son porque hay cosas que has evitado mirar, porque no quieres mirarlas. Y hay partes de ti que has evitado desarrollar porque es difícil para ti desarrollar esas partes. Y es así, es por necesidad virtual, que lo que necesitas está donde no quieres mirar, porque es donde lo has guardado. Y por eso hay un elemento idiosincrático para cada uno. Tu lugar particular de iluminación y terror no va a ser el mismo que el tuyo, excepto que ambos son lugares de iluminación y terror. Son equivalentes en un nivel de análisis y diferentes en otro. De todos modos, volvamos a la ficción y a lo que hace. Destila la verdad y produce personajes que son compuestos. Cuanto más se convierten en compuestos, más se aproximan a un personaje mitológico. Se vuelven más y más universalmente verdaderos y más aproximados a las deidades religiosas. Pero el problema es que se alejan cada vez más de la experiencia individual. Y así, con la literatura, hay una línea muy estrecha en la que tienes que hacer que el personaje sea más que un simple humano, pero que no lo sea tanto como para que parezca un dios, que es una de las cosas que pasó con Superman en los años 80. Superman comenzó con padres celestiales y terrenales, y es huérfano, como Harry Potter. Es un tema muy común. Cuando Superman surgió, solo podía saltar por encima de los edificios, y tal vez podía detener una locomotora. Pero cuando llegaron los años 80, podía hacer malabares con planetas, y tragar bombas de hidrógeno, y podía hacer cualquier cosa. Bueno, la gente dejó de comprar los cómics de Superman. ¿Por qué? ¿Qué tan interesante es eso? Es como que algo horrible ocurre y Superman lidia con ello. Y algo más horrible ocurre y Superman lidia con ello. Y eso es aburrido. Se convirtió en un arquetipo. Era básicamente un dios omnipotente. Y eso no es divertido. Es como si Dios gana y luego Dios gana de nuevo. Y luego de nuevo Dios gana. Entonces tuvieron que debilitarlo de diferentes maneras con la kriptonita. La kriptonita verde lo enfermaba y la kriptonita roja creo que lo mataba, si no recuerdo mal. De todos modos, tuvieron que introducir defectos en su personaje para que pudiera haber alguna maldita trama. Y eso es algo en lo que hay que pensar. Hay una profunda lección existencial en eso de que tu ser es limitado y defectuoso y frágil. Eres como el genio dentro de esa pequeña lámpara. Un inmenso potencial, pero limitado en un pequeño espacio vital. Como dijo Robin Williams cuando interpretó al genio en Aladdin. Pero el hecho de que tengas limitaciones significa que la trama de tu vida es la superación de esas limitaciones. Y que si no tuvieras limitaciones, pues no habría trama y quizá no habría vida. Esa es parte de la razón por la que quizá tengas que aceptar el hecho de que eres defectuoso e insuficiente y vivir con ello y considerarlo una condición previa para ser. Es al menos una idea razonable. De todos modos, uno de los personajes principales es la patria, lo conocido, el territorio explorado. Lo hemos repasado un poco, y siempre tiene dos elementos. Es decir, tu país es tu mayor amigo y tu peor enemigo, porque te aplasta en la conformidad y te exige que actúes de una determinada manera y reduce tu individualidad a ese elemento que es tolerado por todos los demás. Limita tu potencial en una sola dirección.
es realmente tiránico, pero al mismo tiempo te proporciona un lugar donde estar y todos los beneficios que se han acumulado como resultado de las acciones de tus antepasados y de todas las demás personas con las que estás asociado. Está el tirano bueno y el tirano malo, y el rey bueno y... Esas son figuras arquetípicas. Y eso es porque siempre son verdaderas, y siempre son verdades simultáneas, por lo que en parte me opongo a la noción de patriarcado, porque es una ley de mitos. ¿Cómo se llama eso? Es la aprehensión de un tropo mitológico, que es el del tirano malvado, sin apreciar que el arquetipo tiene en realidad dos partes, y la otra es el rey sabio. Puedes contar una historia de tirano malvado sobre la cultura, no hay problema, pero es unilateral, y eso es muy peligroso porque no quieres olvidar todas las cosas buenas que tienes mientras estás criticando todas las formas en que las cosas están en error. Eso es una falta de gratitud, y es una falta de sabiduría, y se basa en el resentimiento, y es muy peligroso tanto personal como socialmente.